Hola Virgo, bienvenido a tu lectura mensual para el mes de febrero 2024. Espero que esté muy bien, Virgo. Vamos a conectarnos juntos para ti en signo solar, lunar, ascendente y también si tienes Venus en Virgo para el sector sentimental y emocional. Te recomiendo ver el colectivo de febrero para relacionar las energías con tu propia lectura. Aquí está Virgo, tu energía. Bueno, Virgo, si ves el colectivo, teníamos doble carro, energía de doble velocidad, y tú tienes en energía personal durante febrero también el carro, triple velocidad para ti, Virgo. No sé lo que necesitas hacer, pero realmente esto, lo que te puedo decir es que este mes es el tiempo para ti de tomar acción. Si estabas dudando iniciar algo o hacer algo, o todas tus acciones va a estar dirigido hacia un lado positivo. Entonces no hay más duda que es el buen momento para tomar acciones y decisión. ¿Por qué? Porque el carro nos indica que es tiempo que te responsabilice, que pare tal vez de esperar que algo llegue a ti, búsquelo, haga algo, muévete a nivel físico o lo que sea, a nivel de la comunicación, no sé, pero es tiempo que tú te responsabilizas a buscar lo que quieres encontrar. Entonces también me habla, puede ser que es un buen mes para ti si decides de proyectarte en una mudanza, en un viaje. Todos tus desplazamientos también son bienvenidos durante este mes de febrero. Ok, muchas acciones, movimientos. Si situaciones estaban bloqueadas, lenta, se desbloquea totalmente porque tú también te desbloquea en un modo, en una visión, en una energía. Ok, vamos a completar Virgo, signo de tierra, en sol, luna, ascendente con la Wicca para febrero 2023. He visto Ostara y ahora está la piedra. He visto Ostara que me habla de primavera, el inicio, energía de iniciar, de felicidad, de arrancar algo también. Y la piedra, confianza. Tenga confianza. La piedra en la Wicca nos indica que estás en el buen camino, que el camino que vas a agarrar o la acción que vas a tomar es la buena. Tenga fe, confianza en ti, porque está justo donde tienes que estar. Quiere decir que si decides de tomar una dirección, es porque esa dirección te está llamando, es porque es donde necesitas estar. Muy bien, entonces confía en ti, confía que todas tus acciones y voluntad de responsabilizar y de buscar hacer avanzar una situación se va a concretizar, se va a establecer también, y vemos que tus acciones te mandan en algo estable y durable, en el tiempo. Ok, Virgo, vamos con Belina. ¿Cuáles son los mensajes para Virgo en Sol, Luna, Ascendente en febrero 2024? Ok. Bueno, Virgo, vemos una estabilidad que llega, una sanación después de momentos de mucha discusión, conflicto y también disputa. Yo veo disputa, yo veo que un aislamiento con una relación, con un lugar, con, no sé, vemos que estás saliendo de algo que se desconstruyó, una desilusión, y te aislaste en tu interno, y ahora vuelve afuera con este árbol más fuerte, más con confianza, para mover una situación
para sentirte mejor. Entonces, a nivel relacional siento algo mejor. Ok, vamos a aclarar las discusiones, la comunicación, pero son comunicaciones con los pájaros de noche negativa, hay desacuerdos, malentendidos, hay una pelea también. Ok, vamos a ver, Virgo, discusiones. Carta azul, muy bien. Entonces se baja esa energía de conflicto relacional con personas negativas, hay una grande protección. Y con la torre, ok, hay algo muy diferente que se está viendo en febrero en todos tus proyectos o lo que quieres construir. Hay desconstrucción y construcción. Así que algo se decides de alejarte de una situación que se derrumbó y estás con una apertura y perspectiva de reconstruir algo. Ok, vamos con el 4. Virgo. El fuego. Pasión, sí, de la nada, del malestar, de sentirse, sí, encerrado. Vemos que estás peleando contra esta limitación, tal vez personal o externa. Vemos que pelea y da todo este fuego tuyo para salir de esta situación, porque hay un plan, porque hay una visión de una construcción. Y vamos con el árbol, Virgo. El retraso. Ok, el retraso, con el árbol vemos que hay una sanación sobre lo que estaba bloqueado, como lo vimos, atrapado en el tiempo, lento. A ver, el retraso y la partida como el carro. Ok, entonces se inicia ese movimiento, se libera de un bloqueo, un aislamiento de una situación y tu voluntad de tomar responsabilidad de cambiar la situación hace que se desbloquea y te veo ir hacia un horizonte favorable con decisión. Hay una solución tomada, una acción tomada de dar fin a una situación estéril, una situación de todo modo donde ya no hay más que construir, más bien se desconstruyó y avance en una construcción de liberación y de estabilidad también. Hay una oportunidad para ti este mes de poder salir de un gran bloqueo. Vamos a ver en tu sector laboral, actividad. El 8 de pentáculo me indica que has hecho un trabajo bien, has luchado para, está luchando para progresar también en una situación, lo que veo un trabajo bien hecho y que se va a ver recompensado en el futuro cercano. Ok, Virgo, ¿cómo está su trabajo y su economía en febrero 2024? Virgo. ¿Ves? Cuando estaba hablando que frutos que va a recibir de un trabajo bien hecho se está acercando. Y aquí está la cosecha. Okay. Cosecha, wow, el carro. Y la fuerza. Muy bien. Hay energías muy fuertes que llega, que te va a dar esta voluntad, reconexión a este deseo de tomar acción porque tú consigues justamente una buena noticia a nivel material, económica puede ser, pero recibes los frutos de algo que tú has trabajado hace tiempo, hacerlo progresar. Puede ser un aumento de saldo también, un puesto con más responsabilidad o que te conviene más adecuado. 3, 4, 5, 6.
arcanos mayores, 1, 2, 3. Un mes donde la situación se vuelve al terrenal, a una concretización, un balance, un equilibrio, porque todo está alrededor del 10 de espada, un fin de algo complicado, difícil. Podemos hablar de un ciclo, pero podemos hablar de decidir de alejarse de personas negativas o que no te conviene más, de un trabajo. Hay una finalidad aquí, un término que permite justamente después de irte hacia algo más fiable. Ok, 2 de copa y la luna. Aquí 2 de copa, hay algo bueno para ti. Hay una unión, una asociación, volver a amar lo que haces, algo que te une a un bienestar, puede ser a nivel artístico. Si hablo con Virgo artista, o que trabaja en el bienestar, en el cuidado, en la espiritualidad, vemos que este mes puedes avanzar en o desarrollar esta carrera, este proyecto para ti, porque veo muchas emociones aquí, intuiciones también, todo lo que vibra contigo. Es el momento de darle importancia. El 8 de bastos y el 9 de bastos, aquí está el fuego, aquí de Belina, doble fuego. Vemos que hay un momento del mes donde rápidamente vas a entender y ver a través de una comunicación que hay que dar un poquito más de empujón y de esfuerzo para conseguir algo. La aclararé. La justicia y el rey de espada, bueno, aquí hay un contrato. Aquí hay un acuerdo oficial, legal, una decisión justa, balanceada. Aquí puedes firmar algo importante durante este mes positivo, porque veo con el 6 de pentáculo y la reina de espada, justamente esa decisión, esta firma, este contrato, es todo balanceado, es exactamente lo que necesitas, es la recepción justa a frutos que tú has sembrado. El mago y la reina de basto, vemos que te estás preparando a algo nuevo con el mago y la reina de bastos, a un trabajo más de responsabilidad. Tal vez decides de crear tu propio trabajo, y veo que hay acuerdos, veo que hay personas también que crean en ti, pero como si no tenías trabajo por mucho tiempo, vemos que llegas a la finalidad porque encuentra este mes algo que te conviene y algo que es para ti. Ok, voy a aclarar el 8 de bastos y el 9 de bastos para Virgo. La lentitud, sí, eso es que la lentitud se va. Todo lo que estaba lento, las energías lentas, viene la rapidez encima de la lentitud. Ok, entonces no es más tiempo de mucha reflexión, introspección, tomar el tiempo. No, es el tiempo de acción para ti en febrero. 2 de copa y la luna. El rey de oro, wow, muy bien. Sí, veo Virgo muy capaz de ser su propio jefe en algo de servicio, ¿no? O hacer dinero con su pasión, o decidir de empezar justamente a vivir de su arte, de su pasión, etcétera, etcétera. Y vemos que si entras en acción de querer abrir tu negocio, tu empresa, hay acuerdos también material que se está dando para que tú lo puedas realizar.
quiero ver el 6 de pentáculo y la reina de espada. La justicia. Bueno, tengo dos justicias, qué raro. Bueno, entonces parece que la justicia es importante, resuena. Este mes hay un contrato, hay una decisión oficial. Para mí firmas algo porque tengo la llave también, entonces es como se cierra o se abre de manera definitiva algo para que tú puedas balancear tu vida y hacer algo justo. Hay una noción de karma que regresa a tu favor, porque vimos también, como decir, un trabajo bien hecho. Yo sé dónde se me mezcló esta justicia, pero igual es interesante cuando se dobla así las energías. Hay un punto, un enfoque sobre la balance y algo justo que se debe para ti este mes. Vamos a ver en el sector sentimental y emocional. Virgo, hay una carta que se movió, el trébol, ¿ves? Trébol, hay una oportunidad, ¿no? Tienes suerte este mes. La suerte regresa para ti, o sigue, pero siento que regresa porque había un momento de dificultad. Virgo en Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Cómo están sus emociones y relaciones? Una noticia, comunicación, un mensaje, una información de suerte. Muy positiva. Buena comunicación, una oportunidad aquí de, bueno, la cigüeña del nacimiento, mudanza, de iniciar sobre algo nuevo. Es una suerte para ti, hace parte de tu destino, es la solución para que tú terminas algo complicado y que revolucionas. Entonces, sí, es un ramo de flor. Tal vez si recibes la comunicación de terminar una separación, un divorcio, o que alguien se quiere alejar o tú decides de alejarte de alguien, de una relación, es suerte para ti. Es un regalo de la vida, es un regalo para ti porque algo nuevo te está esperando. Ok, vamos a ver la carta, Virgo. La cruz, la cigüeña, las estrellas. Bueno, cruz y estrella para mí, cuando están juntos, vemos un deseo, una manifestación, una comunicación con el universo, de querer, un deseo profundo que llega justamente una comunicación positiva, está esperando algo a través de la comunicación o tú necesitas expresar algo y te vas a dar este regalo para liberarte y terminar al fin con una situación. Vamos con la llave, doble llave, ¿eh? Caballero de copa, wow. Y la muerte. El zorro. Ok, voy a aclarar el zorro con la muerte. El amor. Ok, puede ser también que tienes grande posibilidad este mes de ver llegar una nueva persona o ver llegar una promesa de amor, una oferta de amor. Y vemos que eso termina con un estado tal vez de un periodo de soltería. Hay una apertura al amor aquí porque hay una manera, ¿cómo decir? Una voluntad de manipularse
Es como alguien que te ayuda a terminar con algo, es lo que se ve. Pero también hay un fin de una relación, de un compromiso, ¿eh? Un fin de un compromiso para acercarse a la persona amada, es lo que veo. Entonces, si estaba en triangular, hay un divorcio, una separación y hay un acercamiento con la persona amada. Si no es este caso, vemos que te das la oportunidad de liberarte de un compromiso para dejar entrar una nueva persona en tu vida. Y esa relación se ve de luz, se ve concreta, a largo plazo, con proyectos comunes. Es un deseo, es algo que tú has querido, que se manifiesta, se está viendo aquí. Están los caminos que era complicado de liberarte de una situación, de un compromiso, donde había conflictos con una persona especial, puede ser, pero has trabajado sobre esta liberación y emocionalmente y sentimentalmente vas a poder liberarte de eso, dar fin y ir hacia esta persona más o esa nueva persona que entra en tu vida y construir algo estable. ¿Cuál es el chakra para Virgo este mes? Virgo en febrero 2024. Virgo. ¿Cuál es el chakra para Virgo? Tenemos el plexo solar, muy bien, con el sol, el color amarillo, te puede ayudar mucho para regresar a tu poder personal. El plexo amarillo es donde acumulamos decepciones, vergüenzas, culpabilidades, frustraciones. Entonces ahí trabaje este chakra para poder abrir y dejar soltar con la culpa, la vergüenza. Hay algo de vergüenza con este plexus, por eso nos frustramos de no ser lo que somos, porque hay algo que no sentimos apto a recibir por culpa, exactamente. Entonces, ahí trabaje eso y tu derecho de ser lo que es y de expresar lo que eres y de hacer lo que la vida quiere que haga sin vergüenza. También es el fuego, ¿no?, que vimos aquí. Entonces, conéctate a tu fuego interno, a tu deseo de ser lo que tú eres. Muchas gracias, Virgo. Disfrute del mes de febrero. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.